Finalmente tiene la palabra para fijar posición el Grupo Socialista. Buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias. Créame, señora Ramos, que no está en nuestra intención buscar ninguna paternidad. No habrá que hacer ninguna prueba al respecto. Pero miren, señor diputado José Antonio, apreciado diputado, y digo esto porque los que somos de la cuenca sabemos cuando hablamos de fondos mineros de qué estamos hablando. Y aquí hay un puñado de diputados de la cuenca minera. Hay unos pocos, no muchos. Y cualquiera que viva en la cuenca minera, cada vez que se habla de fondos mineros, más allá de que tengamos que hablar, la gente empieza ya a estar un poco harta. Y por eso yo decía aquí en mi última intervención que dejáramos de enredar con el tema de los fondos mineros, que dejáramos de marear con el tema de los fondos mineros. Se lo decía a su compañera, con todo el respeto, se lo decía a su compañera Cristina Coto. Y es verdad que a esta interpelación ya la contestó el viernes pasado en el turno de preguntas al presidente, se la contestó el presidente de Asturias a su presidente, al señor Cascos. Pero bueno, debió de ser que no fue muy convincente. En cualquier caso, vamos a intentar de manera breve explicarlo. Miren, yo creo que aquí ustedes cometieron un error y seguramente no es casual que una interpelación y una moción subsiguiente que se hablaba de fondos mineros la haya defendido una diputada y ahora una interpelación y quizás una moción subsiguiente la defienda otro diputado de su grupo. Quiero decir con esto, y desde el respeto que me merece que lo defiendan cualquiera de ustedes, que creo que cometieron un error hace unas semanas, porque a esta Cámara se trajo una interpelación para poco más que afear al Gobierno de Asturias que por qué estábamos adelantando recursos de fondos mineros para las obras que hay que acabar, cuando no teníamos ninguna garantía de que esos recursos retornaran del Gobierno central, del Gobierno del Partido Popular, con el temor de que la demanda que estaba interpuesta no fructificase ante esta situación. Cuestión que parece lógica. Si ustedes, cuando estaban en el Gobierno, iniciaron una demanda y no creían en ella, ¿para qué entonces, además, vamos a contratar servicios jurídicos externos cuando la Casa tenía servicios jurídicos propios? Parece una razón convincente. Eso es así. Pero, claro, además de la interpelación, derivan en una moción subsiguiente y siguen con el mismo argumento que defendía su compañera. Qué curioso que pocos días más tarde esa sentencia se conoce y se estima parcialmente la demanda de fondos mineros por un importe de unos 200 millones de euros. El primero de la fila, el primero que sale a reivindicar la paternidad, como decía antes la señora Ramos, fue el señor Álvarez Cascos. Y yo digo, muy bien, pero si reivindica la paternidad de los convenios buenos, entonces reivindique usted también la paternidad de los convenios que parece que no son tan buenos, porque esto se soluciona haciendo alguna que otra pregunta, porque sacar pecho para lo bueno y echar la culpa a los otros para lo malo, sinceramente parece más bien un debate de patio de colegio. Y aquí hay que contestar a unas preguntas muy sencillas. ¿Quién contrató los servicios jurídicos del profesor Luciano Parejo? ¿Se contrató el Gobierno anterior? ¿Sí o no? Sí. ¿Esos servicios jurídicos interpusieron la demanda ante la Audiencia Nacional? ¿Sí o no? Sí. ¿Se cometió un error al interponer esa demanda ante la Audiencia Nacional? ¿Sí o no? Sí. Cuando ustedes estaban escapando del Gobierno, ¿la Audiencia Nacional se declara incompetente? ¿Sí o no? Sí. Cuando el nuevo Gobierno retoma la situación, ¿corrige el error suyo? ¿Sí o no? Sí, porque lo saca de la Audiencia Nacional y lo lleva al contencioso administrativo. ¿Ese Gobierno nuevo cambió los servicios jurídicos, sí o no? No. Y no los cambió porque se determinó por aquel entonces, yo creo que de manera acertada, que cambiar esos servicios jurídicos pondría en riesgo la tramitación de esta demanda. Por eso se ha hecho así. Y entonces, hombre, yo podría entender que a ustedes, a nosotros nos reprocharan
que por el mero hecho de haber cambiado los servicios jurídicos e ir de listos, contratando a otros o quedándose con los de la casa, ahora no sé cuántos convenios se hubieran perdido por el camino. Pero es que es el mismo letrado que ustedes contrataron y que nosotros lo único que hicimos fue seguir, sacar de esa instancia judicial errónea y llevarla donde lo había que llevar, pero con los mismos servicios jurídicos. Y la estrategia de los servicios jurídicos no la fija el presidente Javier Fernández, como tampoco la fijó el anterior presidente, el señor Álvarez Cascos, porque si no, para eso son ingenieros. Alguien lo dijo aquí el otro día. No son abogados, señora Fernández. Por lo tanto, esa es la realidad. No enredemos, no intentemos confundir a la gente. Hombre, mire, yo creo que ustedes tuvieron un problema. Formularon el recurso, pero no interpusieron la demanda. Esa es la realidad y nos puede gustar más o menos, pero el 11 del 11 del 2013, después de la sentencia, lo que leía antes el consejero, hay un informe del señor Luciano Parejo que justifica el por qué se sacaron esos convenios, porque en esa estrategia entendía que de no sacarlos pondríamos en riesgo el grueso del asunto. Por lo tanto, estamos haciendo lo que ustedes hubieran hecho. ¿Y no cree usted que ya que ustedes iniciaron esto y nosotros lo llevamos hacia adelante, ¿no cree usted que es una estupidez enzarzarnos ambos en un debate cuando a quien hay que señalar es a esos señores que están enfrente, que son los que cortocircuitaron el tema de los fondos mineros? Solo faltaba que ahora el culpable de que no haya fondos mineros sean ustedes o nosotros. Pues ni son ustedes, pero desde luego no somos nosotros. Son esos señores que están ahí enfrente, que aquí y en Madrid sustentan a un gobierno que fue el que cortó la fluidez de los fondos mineros. Esa es la realidad. Y entonces, oiga, si quieren, vayan ahora luego a una moción subsiguiente y reproduciremos este debate seguramente un poco más ácido. Pero los verdaderos responsables de que no haya fondos mineros en Asturias son, en estos momentos, quien gobierna el país, quien gobierna España. Y hay un señor que se llama Rajoy, que está bajo las siglas del PP. Y aquí hay una señora que se llama Mercedes Fernández, que a día de hoy no ha dicho nada en defensa del carbón ni de los fondos mineros, que dice y hace lo que le manda el señor Rajoy. Esos son los responsables. No miren a esta bancada, hombre, miren a aquella, que son los responsables, les guste más o les guste menos.